número de placa y el nombre de su supervisor. Tiene que retroceder, señor. Tengo derecho a esa información. Número de placa, ahora. Puerta H, pasajero no colaborador. No soy no colaborador. No he hecho nada malo. Ok, puerta H. Hay casos que se presentan y se olvidan. Este no. Este cambió la política del departamento, vació por completo una estructura de mando y produjo un veredicto que hizo historia jurídica a nivel nacional. Lo que ocurrió dentro de Chicago Union Station una mañana de jueves comenzó como un trayecto ordinario. Un juez federal que se dirigía a Washington para una sesión de apelación de emergencia. Terminó con ese juez boca abajo sobre el piso del vestíbulo, esposado, mientras un oficial de tránsito se erguía sobre él y una cámara corporal que el oficial había afirmado que estaba destruida grababa cada segundo. La grabación sobrevivió. El encubrimiento no. Si eres nuevo aquí, suscríbete y deja tu ubicación en los comentarios. Este canal cubre historias que merecen más que un titular, y esta es una de las más importantes publicadas aquí. Esto es exactamente lo que pasó. Chicago Union Station se mueve rápido una mañana de jueves, 6:53. El vestíbulo principal estaba funcionando a plena capacidad. Viajeros con abrigos largos apresurándose hacia los andenes. Personas de negocios arrastrando maletas con ruedas sobre el suelo de mármol. Personal de Amtrak moviéndose en grupos uniformados entre las puertas. El gran salón vibraba con esa energía particular de un centro de tránsito que nunca termina de detenerse. Los anuncios por megafonía iban rotando las salidas. Las barreras de billetes se abrían y cerraban con ritmo constante. Un hombre se incorporó al corredor de embarque prioritario cerca de la puerta H. 54 años, abrigo oscuro de lana, maletín de documentos de cuero, y el paso medido de alguien que había pasado décadas moviéndose por espacios institucionales sin romper el ritmo. Sus credenciales de viaje ferroviario y su identificación federal ya estaban fuera, extendidas hacia adelante, visibles, preparadas. Llevaba años haciendo esa ruta. Conocía el procedimiento. Un oficial situado cerca de la entrada del corredor ya lo estaba observando. El oficial dio un paso al frente antes de que el hombre llegara a la puerta y le dijo que el corredor prioritario era solo para pasajeros verificados. Le dijo que el embarque general estaba en el extremo opuesto del vestíbulo. Lo dijo en voz alta. El hombre se detuvo, extendió sus credenciales y declaró con claridad que era juez federal del Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito, viajando por asuntos judiciales oficiales. El oficial tomó la identificación. La examinó durante 2 segundos. Se la devolvió sin pasarla por el escáner de verificación, sin revisar el sello del Tribunal Federal, sin comparar la fotografía con el hombre que tenía delante. Le ordenó apartarse para una inspección adicional. Detrás de él, un hombre blanco con chaleco polar cruzó por el corredor sin que le pidieran nada. A una mujer blanca con maleta de ruedas le hicieron señas para seguir. 2 hombres blancos con traje pasaron conversando sin romper el paso. Ninguno fue detenido. A ninguno lo miraron 2 veces. Su nombre era el juez Marcus Elroy. Nacido en la zona sur de Chicago, segundo de 3 hijos criados por un trabajador del transporte y una bibliotecaria de escuela pública. Fue el primero de su familia en graduarse de la universidad y el primero en aprobar el examen de abogacía y el primero en ser nombrado para la magistratura federal en el Distrito Norte de Illinois. Se graduó entre los mejores de su clase en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chicago. Rechazó 3 ofertas del sector privado antes de aceptar un puesto en la Fiscalía Federal y pasó 21 años procesando casos federales: extorsión organizada, corrupción pública, violaciones de derechos civiles, mala conducta policial. Había comparecido en tribunales federales de Chicago y litigado casos contra redes de crimen organizado, contra concejales que vendían contratos municipales, contra oficiales que usaban sus placas como instrumentos de autoridad personal. Había ganado la mayoría. Cuando el presidente lo nominó al Tribunal de Apelaciones del Séptimo Circuito,
El Senado lo confirmó por 86 votos a 1. En sus opiniones sobre igualdad de protección y debido proceso se enseñaban en Northwestern, Georgetown y la Universidad de Michigan. Expertos jurídicos describieron su nombramiento como uno de los más trascendentales que el Séptimo Circuito había visto en 15 años. Esa mañana viajaba a Washington para una sesión en banc de emergencia, una audiencia ante el Pleno sobre sentencias mínimas obligatorias federales que requería su presencia física en la sala antes de la 1 de la tarde. Su maletín de documentos contenía su identificación judicial federal, su autorización federal de viaje en Amtrak, una carta de cortesías diplomáticas emitida por el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y materiales informativos que había estado revisando desde las 5 de la mañana. Había hecho ese viaje desde Chicago más de 40 veces. Ni una sola vez lo habían interrogado en la puerta. El oficial Shane Dowley, de 44 años, llevaba 13 años en la policía de la Autoridad de Tránsito de Chicago Union Station. Su expediente de personal contenía 22 quejas formales. 18 de esas quejas provenían de pasajeros hispanos o latinos. El patrón a lo largo de esas 18 quejas era constante: perfilamiento racial en las zonas de embarque prioritario, detenciones ilegales, intimidación verbal y fuerza física aplicada a personas que obedecían. Ni una sola queja llegó a un panel disciplinario. Ni una sola resultó en suspensión o reentrenamiento. Su supervisor directo, el teniente Kevin Price, de 51 años, había tramitado cada archivo hacia la desestimación. Fundamentos insuficientes, relatos inconsistentes, ausencia de corroboración independiente. O'Dooley había recibido un reconocimiento en su 9º año por servicio destacado en la gestión de pasajeros de alto tráfico. Entre sus compañeros era conocido por su posicionamiento. Prefería los corredores de embarque prioritario y las salas de espera de primera clase, las zonas de la estación que, según había dicho a otros oficiales, eran imanes para personas que pensaban que su billete les daba derecho a algo extra. Un fiscal federal hispano había sido retenido en la sala de espera prioritaria durante 90 minutos en 2020. Un senador estatal hispano de Illinois había sido redirigido del embarque prioritario 4 veces en 3 años y había presentado 4 quejas, cada una desestimada en menos de 2 semanas. Un superintendente retirado del Departamento de Policía de Chicago, un hombre que había dirigido todo el aparato policial de la ciudad, había sido informado en esa misma puerta de que sus credenciales requerían verificación adicional antes de dejarle pasar. Cada queja desestimada cada vez. Para cuando Shane Dowley se cruzó en el camino de Marcus Elroy aquella mañana de jueves, llevaba 13 años operando así sin sufrir una sola consecuencia sostenida. El juez Elroy no fue una situación que se desarrolló, fue una elección ya tomada. Dowley pidió apoyo por radio y describió al juez como un pasajero no cooperativo que estaba creando un disturbio. El juez Elroy no había levantado la voz, no se había movido sin instrucciones, no había hecho ningún gesto físico que pudiera interpretarse como amenazante. Había pedido, en un lenguaje claro y medido, el número de placa de Dowley y el nombre de su supervisor de turno. Información que cualquier miembro del público tenía derecho legal a solicitar a un oficial de tránsito. Dowley lo agarró por el cuello del abrigo. No fue un toque para orientarlo, fue un agarre. Ambas manos cerrándose sobre las solapas del abrigo de lana del juez y tirando de él hacia un lado con una fuerza que lo hizo perder el equilibrio. Su maletín golpeó el suelo de mármol y el broche se dobló. Los escritos del Tribunal Federal, la carta del Servicio de Alguaciles y la agenda de la sesión en banc se dispersaron por el vestíbulo. Los pasajeros cercanos dejaron de caminar. Se levantaron teléfonos. Una empleada de la estación cerca del puesto de periódicos dio 2 pasos hacia adelante y luego se detuvo. Dowley lo empujó hacia la barrera baja de acero junto a la puerta y lo lanzó hacia adelante. El hombro del juez Elroy
golpeó con fuerza el borde metálico. Él dejó escapar un sonido. Sus gafas de lectura salieron volando y se deslizaron por el suelo. Dooley le forzó ambos brazos hacia atrás, puso la rodilla en la parte trasera de la pierna derecha del juez y lo derribó de bruces sobre el piso del vestíbulo principal de Chicago Union Station, frente a cientos de viajeros. El juez no había opuesto resistencia, no había levantado la mano, no había hecho nada, desde el instante en que Dooley se cruzó en su camino, que justificara un solo segundo de lo que estaba ocurriendo. Dooley apoyó la rodilla en la nuca del juez Elroy y buscó sus esposas. Dijo, a plena voz en un vestíbulo lleno de cientos de testigos y 6 cámaras de seguridad, que personas como él siempre tenían que convertir todo en una confrontación. Y en la mejilla del juez Elroy estaba contra el mármol. Su voz era controlada. Le dijo a Dooley que era un juez federal, que aquello era agresión bajo color de ley y que cada segundo estaba siendo grabado. Dooley le dijo que siguiera hablando. Cerró las esposas. 6 cámaras de seguridad lo captaron todo. Ni una sola perdió un fotograma. Lo que Shane Dooley no sabía, lo que le costaría los siguientes años de su vida, era que su propia cámara corporal había estado grabando desde las 6:41 de esa mañana. La primera llamada llegó al jefe de la policía de la Autoridad de Tránsito, Gerald Boone, a las 7:04. La segunda llegó 90 segundos después. La tercera venía de la oficina de un concejal de Chicago, que ya había recibido el clip de un viajero que había filmado toda la secuencia desde 30 pies de distancia. Boone tenía 58 años, ni 22 en las fuerzas del orden del sistema de transporte, el tipo de figura institucional que había sobrevivido a 3 administraciones municipales, sabiendo qué problemas requerían visibilidad y cuáles requerían contención. Llegó a la puerta H 11 minutos después de que se cerraran las esposas, moviéndose al ritmo de un hombre que entendía que cada minuto adicional estaba agravando algo que aún no podía medir. Apartó a la supervisora de la estación, Diane Riley, antes de llegar a la escena y le preguntó qué tenía. Ella le dijo quién estaba en el suelo. Lo que cruzó por el rostro de Boone en los 2 segundos siguientes no fue la expresión de un hombre respondiendo a una crisis. Fue la expresión de un hombre que acababa de comprender la naturaleza específica de un problema que ya estaba más allá de cualquier gestión interna. Long caminó hacia Dooley y le dijo en voz baja que quitara las esposas. Dooley respondió que el sujeto había sido no cooperativo y que los testigos confirmarían la evaluación de amenaza. Boone dijo el nombre del sujeto, su tribunal y su número de confirmación del Senado, en ese orden, con una voz tan baja que solo Dooley pudo oírla. Las esposas fueron retiradas. Cuando ayudaron al juez Elroy a ponerse de pie, el hombro izquierdo claramente caído, un lado del rostro marcado por el impacto contra el mármol, el abrigo rasgado en la solapa izquierda, Boone se acercó y bajó la voz casi a un susurro. Mencionó la oficina de seguridad privada de la estación. Mencionó a un médico del departamento. Empezó a describir un proceso de revisión que podía iniciarse internamente con la discreción adecuada antes de que se produjera cualquier notificación externa. Y el juez Elroy lo miró. Había pasado 21 años procesando precisamente la frase que Boone estaba en medio de construir. Había enviado a 3 personas a prisión federal por completarla. Le dijo a Boone exactamente eso. Miró hacia la cámara fijada a la columna encima de la puerta. Luego volvió a mirar al jefe y le dijo que el proceso de revisión ya había comenzado y que no iba a ser interno. Una mujer se abrió paso entre la multitud de viajeros, mientras la rodilla de Dooley seguía presionando la nuca del juez. Patricia Holland, de 56 años, era una exfiscal federal adjunta que había pasado 28 años en el Distrito Norte de Illinois. Había litigado 3 casos ante el juez Elroy, cuando éste aún estaba en el Tribunal de Distrito, antes de su nombramiento al circuito. Lo reconoció desde el otro lado del vestíbulo, en el momento en que Dooley lo agarró por el cuello del abrigo.
se identificó por nombre y antiguo cargo, levantó el teléfono y llamó al 911 en tiempo real. Agresión en curso. Oficial de policía de tránsito. Juez federal de apelaciones. Vestíbulo principal de Chicago Union Station, puerta H. Se requiere respuesta médica de emergencia. Procede notificación federal. Cuando el jefe Boone se giró hacia el grupo de viajeros que grababa cerca de la barrera y les dijo que la autoridad de tránsito necesitaría esos dispositivos como material probatorio para la investigación interna del departamento, Holland le respondió, sin detenerse, que la incautación sin orden judicial de grabaciones de testigos constituía una violación de la ley federal. Mill le dijo que estaría encantada de litigar ese punto si quería seguir adelante. No siguió adelante. El juez Elroy rechazó la oferta de traslado de los paramédicos. Se sentó en un banco de la estación cerca de la puerta, mientras un oficial médico de tránsito examinaba su hombro, e hizo 2 llamadas. La primera fue al juez principal del 7º circuito. La segunda fue directamente a la oficina del FBI en Chicago. La oficina del FBI en Chicago registró la notificación a las 7:21. 3 agentes especiales llegaron a Union Station en 17 minutos. Aseguraron la escena, documentaron todos los dispositivos de grabación presentes y pusieron sobre aviso a la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia antes de las 8 de la mañana. A las 8:30, las imágenes estaban en todas las grandes cadenas de noticias del país. El FBI solicitó por citación todo el archivo de seguridad de la estación antes de las 10. 6 cámaras, cobertura sincronizada completa de cada segundo, desde la aproximación inicial de Dooley hasta el momento en que se quitaron las esposas. El audio era limpio. La acústica del gran salón hacía que las voces se propagaran con claridad a la distancia. El informe del incidente de Dooley, presentado a las 9:47 de esa misma mañana, afirmaba que el sujeto había sido verbalmente abusivo. Se había negado a obedecer repetidas órdenes legales. Había adoptado una postura físicamente agresiva y había supuesto una amenaza activa para la seguridad de la estación. 6 cámaras contradecían cada frase. Antes de que existieran los teléfonos inteligentes, antes de que los servidores en la nube almacenaran las imágenes automáticamente, y antes de que 6 cámaras estuvieran grabando en ese vestíbulo, ¿crees que alguien en ese departamento habría dicho la verdad sobre lo que ocurrió? Deja un sí o un no en los comentarios, y si esta historia merece llegar a más gente, compártela. La mayoría de las personas todavía no sabe hasta dónde llegó todo esto. Dooley había presentado un informe de avería de cámara corporal la mañana del incidente. En él afirmaba que su cámara había sufrido un impacto en un turno anterior y que no funcionaba desde las 6:51 de esa mañana, 2 minutos antes de su primer acercamiento al juez Elroy. El informe hacía referencia a un código de fallo de hardware y había sido refrendado por el teniente Price esa misma tarde. Técnicos forenses del FBI accedieron a la infraestructura de respaldo en la nube de la Autoridad de Tránsito 39 horas después de la agresión. La cámara no estaba averiada. Había grabado sin interrupción desde las 6:41 de esa mañana. La grabación mostraba a Dooley en la entrada del corredor prioritario a las 6:51, observando la zona de embarque. Vio al juez Elroy acercándose a la puerta desde el extremo lejano del vestíbulo. Un hombre moviéndose con calma, maletín en mano, credenciales ya visibles. Dooley se giró hacia el oficial que estaba a su lado, el oficial Ryan Castile, de 32 años, y dijo, con una visible expresión de anticipación, que ya venía uno que iba a ser un problema. Le dijo a Castile que él se encargaría. No había reaccionado a nada que el juez Elroy hubiera hecho. Lo había identificado desde lejos. Indecidió su enfoque y se movió hacia la entrada de la puerta antes de que el juez hubiera cubierto la mitad de la distancia entre ambos. El informe de avería, testificarían los analistas forenses bajo juramento en el juicio, contenía datos de fallo de hardware fabricados.
Los registros del dispositivo mostraban funcionamiento continuo. El informe se presentó con información técnica falsificada para eliminar la grabación como prueba. Había diseñado la agresión antes de que ocurriera. La había documentado él mismo sin saberlo. Y luego pasó el resto de la mañana de aquel jueves, intentando hacer desaparecer esa documentación. Cada queja previa, cada fiscal detenido, cada senador desviado, cada reclamación desestimada a lo largo de 13 años, ya no era un registro disperso de malas decisiones individuales. Era un historial operativo coherente, blindado frente a la rendición de cuentas en todos los niveles por encima del oficial que lo ejecutaba. La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia abrió una investigación formal sobre la policía de la Autoridad de Tránsito de Chicago Union Station 8 días después de la agresión. Lo que los investigadores descubrieron iba mucho más allá de un oficial y una puerta. Las comunicaciones internas recuperadas revelaron un esquema organizado mantenido por 7 oficiales, entre ellos Dooley, al que en mensajes grupales llamaban el redirect. El mecanismo era simple: identificar a viajeros de minorías en los corredores de embarque prioritario y en las salas de espera de primera clase, y desviarlos al embarque general por cualquier medio necesario. Se llevaban conteos semanales de redirect. El oficial con la cifra más alta cobraba de los demás. El teniente Kevin Price no solo había encubierto el esquema, lo había estructurado. Los mensajes recuperados lo mostraban fijando objetivos semanales, controlando el recuento individual y en un mensaje señalando que Dooley había sido el mejor durante 3 meses consecutivos y que sus cifras estaban marcando el estándar. Había estado dirigiendo la operación con la precisión administrativa de alguien que no esperaba ser auditado jamás. Las 22 quejas previas contra Dooley fueron reexaminadas por investigadores que, esta vez sí, contactaron a los denunciantes. 19 respondieron. 17 aceptaron declarar formalmente. Un defensor público federal hispano, retenido durante 2 horas en una conexión para dirigirse a una audiencia de un cliente. Y un juez del Tribunal de Circuito del Condado de Cook, hispano, redirigido del embarque prioritario 7 veces en 4 años, que había presentado 7 quejas, ninguna de las cuales recibió siquiera número de expediente. Un exagente del Servicio Secreto hispano, al que le dijeron en la misma puerta que sus credenciales federales de retirado eran imposibles de verificar sin documentación adicional. A lo largo de 12 años se habían presentado 914 quejas contra agentes de la policía de la Autoridad de Tránsito de Chicago Union Station. El 88% involucraban a pasajeros hispanos o latinos. Ni una sola había producido una conclusión sostenida contra oficial alguno. Ni una sola. Ese número no era coincidencia. Era el producto de un sistema diseñado para producir exactamente ese resultado. El gran jurado federal se reunió 6 semanas después de la agresión. Las acusaciones formales llegaron un viernes y alcanzaron cada nivel de la estructura de mando que los investigadores habían cartografiado en las semanas previas. Shane Dooley fue acusado de agresión bajo color de ley conforme al título 18 del Código de los Estados Unidos, sección 242, conspiración para privar derechos civiles, presentación de informes federales falsos, obstrucción de la justicia y fabricación de pruebas por el informe falsificado de avería de cámara corporal. Su abogado, en una conversación grabada recuperada durante el Discovery, describió el cargo por fabricación de pruebas como el más difícil de sobrevivir. El teniente Kevin Price fue acusado como co-conspirador por conspiración para privar derechos civiles, obstrucción de la justicia y omisión de prevenir una violación federal de derechos civiles. No había permitido pasivamente que el esquema de redirect operara. Había construido su estructura de rendición de cuentas, gestionado a sus participantes y garantizado que toda queja presentada contra sus miembros
fuera desviada hacia un archivo muerto antes de poder investigarse. El jefe Gerald Boone fue acusado por separado de obstrucción de la justicia e intento de intimidación de testigos. Su conducta en la escena, la oficina privada, el intento de tomar las grabaciones de los transeúntes, la instrucción a Diane Riley de no proporcionar declaraciones a agentes federales hasta haber consultado con el asesor legal del departamento, todo ello había sido captado por 2 cámaras distintas. Su abogado alegó ambigüedad. Las cámaras no apoyaban ninguna ambigüedad. Al oficial Ryan Castile se le concedió inmunidad a cambio de cooperación total y testimonio. Describió el esquema Redirect con todo detalle: el grupo de mensajes, los recuentos semanales, las colectas en efectivo, la cadena de protección asumida que iba desde los oficiales en el suelo hasta el despacho del teniente y la oficina del jefe, y el conocimiento compartido entre todos los oficiales participantes de que las quejas serían neutralizadas antes de producir consecuencias. Otros 3 oficiales del esquema Redirect fueron acusados junto con Price por conspiración para violar derechos civiles. El juicio federal contra Shane Dowley duró 4 semanas. La sala estaba llena cada día. Abogados de derechos civiles, académicos del derecho constitucional, periodistas de medios de todo el país. 17 de los denunciantes previos que se habían presentado durante la investigación, incluido el juez del condado de Cook y el agente retirado del servicio secreto, estaban sentados en la galería. La mañana en que se presentaron los alegatos finales, la defensa argumentó que Dooley había respondido a una evaluación de amenaza legítima y en aumento en un entorno de tránsito público de alto tráfico. Su abogado describió las imágenes de la cámara corporal como contexto incompleto y caracterizó los mensajes de texto sobre Redirect como comunicación informal en el lugar de trabajo que la fiscalía había reinterpretado para sugerir una coordinación que no existía. La acusación proyectó en la pantalla de la sala la grabación de la cámara corporal sin comentario. La entrada del vestíbulo, Dooley en la puerta, en su escaneo de la multitud que se acercaba, el momento en que identifica al juez Elroy desde el extremo lejano del salón, todavía a más de 100 pies de distancia, moviéndose con calma, con credenciales en la mano, el giro hacia Castile, la expresión, las palabras. Nadie en la sala habló. Dooley subió al estrado. Dijo que las imágenes se habían presentado sin el contexto que explicaría su valoración. Dijo que no tenía un recuerdo específico del intercambio con Castile. Argumentó que las 22 quejas contra él representaban un esfuerzo coordinado de pasajeros que habían sido legítimamente redirigidos y luego eligieron vengarse a través del sistema de quejas. La acusación presentó los mensajes de texto sobre Redirect, los conteos semanales, los registros de transferencias de dinero documentadas a lo largo de 18 meses de historial de pagos móviles, los correos de Price y el testimonio forense que confirmaba que el informe de avería de cámara corporal contenía datos falsificados de hardware que no coincidían con el registro operativo real del dispositivo. No había tomado una mala decisión bajo presión. Había identificado a su objetivo desde el otro lado de un vestíbulo público. Había planificado su aproximación, ejecutado la agresión y pasado el resto de aquella mañana de jueves construyendo documentación diseñada para hacer desaparecer la grabación antes de que nadie la encontrara. El jurado deliberó 9 horas. El veredicto fue unánime en todos los cargos. Non Dowley fue condenado a 10 años de prisión federal y recibió una prohibición vitalicia de trabajar en cualquier función policial en cualquier jurisdicción de los Estados Unidos. Price recibió 6 años. Boone recibió 3 años y medio y perdió la totalidad de su pensión. Los otros 3 oficiales del esquema Redirect recibieron sentencias de entre 2 años y 3 años y 8 meses. 5 meses después de las condenas penales, el juez Marcus Elroy presentó una demanda federal de derechos civiles. Los demandados eran Shane Dowley,
Kevin Price, Gerald Boone, la ciudad de Chicago y la Autoridad de Tránsito de Chicago Union Station. La demanda alegaba discriminación racial sistémica, indiferencia institucional deliberada, falta de formación, falta de supervisión y un patrón sostenido de violaciones de derechos civiles contra viajeros pertenecientes a minorías a lo largo de más de una década de quejas documentadas y no investigadas. El equipo jurídico de la ciudad se movió para abrir negociaciones de acuerdo en el plazo de un mes desde la presentación. Su oferta inicial fue de $8 millones, estructurada con una cláusula de confidencialidad y una disposición que restringía el comentario público del demandante. El juez Elroy la rechazó. Su respuesta no contenía una cifra, contenía condiciones, una admisión formal y pública de la mala conducta, no una simple declaración de pesar institucional, sino una admisión jurídica concreta, disolución completa y reconstrucción de la policía de la Autoridad de Tránsito, y una junta independiente de supervisión civil con capacidad de investigación, poder de citación y cero capacidad de revisión departamental sobre sus hallazgos, formación obligatoria en sesgos y derechos civiles para cada oficial contratado en la reconstrucción, un decreto de consentimiento federal que colocara al departamento bajo supervisión del Departamento de Justicia durante al menos 10 años. La ciudad rechazó esas condiciones. El juicio civil duró 3 semanas. Expertos guiaron al jurado a través de 12 años de datos de quejas, 914 quejas, 88% involucrando a pasajeros hispanos o latinos. 0 conclusiones sostenidas en todo ese periodo. O un experto testificó que producir ese resultado estadístico, en ausencia de supresión institucional, activa, no era consistente con ningún modelo probabilístico que pudiera construirse a partir de los datos. El jurado deliberó durante 3 días, $23.600.000, $13.900.000 en daños compensatorios, cubriendo lesiones físicas, daño profesional y el impacto emocional y psicológico documentado, $9.700.000 en daños punitivos contra los oficiales y supervisores individuales, a quienes se consideró personalmente responsables. El mayor veredicto de derechos civiles jamás dictado contra un departamento de policía de Autoridad de Tránsito en la historia de los Estados Unidos. La ciudad anunció su intención de apelar dentro de los 30 días siguientes al veredicto. La apelación nunca se presentó. La cantidad completa fue pagada en 55 días. La policía de la Autoridad de Tránsito de Chicago Union Station fue disuelta por orden de la ciudad. La reconstrucción trajo un nuevo liderazgo nombrado a través de un proceso externo de selección, estándares revisados de contratación con requisitos relativos al historial en derechos civiles, protocolos obligatorios de cámaras corporales con archivado en la nube, a prueba de manipulación e inaccesible al personal del departamento, y una política formal que exigía revisión externa independiente de cada queja por uso de fuerza y de cada queja que alegara conducta discriminatoria. La Junta de Supervisión Civil fue constituida con plena autoridad de investigación y poder de citación y una carta constitutiva que prohibía explícitamente cualquier interferencia departamental en revisiones activas. Un decreto de consentimiento federal estableció 10 años de supervisión del Departamento de Justicia, con requisitos de informes trimestrales. 19 denunciantes adicionales presentaron demandas civiles en los meses posteriores. Sus acuerdos combinados alcanzaron $13.200.000. 2 años después de comenzar su condena en una institución correccional federal en Terre Haute, Indiana, Shane Dowley aceptó una entrevista grabada con un periodista que cubría las consecuencias a largo plazo del caso. Dijo que había hecho lo que su formación lo preparó para hacer. Dijo que el juez había convertido una interacción rutinaria en una confrontación. Min dijo que el resultado habría sido diferente si el sujeto hubiera cooperado desde el principio.
Al juez Marcus Elroy le pidieron responder. Dijo que había cooperado desde la primera palabra hasta la última. Credenciales extendidas antes de que se las pidieran, manos visibles en todo momento, voz estable en todo momento. Cada instrucción cumplida, mientras era agredido en el suelo de una estación de tren pública en la ciudad donde creció. Dijo que el marco de la cooperación nunca se trató de su comportamiento. Se trató del punto de partida de Dowley, la creencia de que un hombre hispano, de pie en un corredor prioritario, tenía que ganarse su derecho a permanecer allí de una manera que no se exigió a ninguna otra persona presente. Hizo una pausa. Dijo que no necesitaba demostrar que pertenecía allí. Había pertenecido allí desde el principio. Las cámaras lo confirmaron. El jurado lo confirmó. El expediente lo confirmó. Dijo que lo único que seguía sin resolverse era la creencia que había hecho posible aquello, y que ningún veredicto, por grande que fuera, podía resolver eso por sí solo. 9 meses después de la agresión, el juez Marcus Elroy caminó por Chicago Union Station por primera vez desde aquel jueves. Su hombro había sanado. El abrigo rasgado había sido reemplazado. Llevaba el mismo maletín de documentos, el mismo paso medido. Sus credenciales eran visibles en su mano al cruzar el gran vestíbulo, no porque los nuevos oficiales fueran a cuestionarlo, sino porque había decidido, en algún punto de los meses de recuperación y litigio que siguieron, que se movería por los espacios públicos de este país con su identificación a la vista, no como una acomodación, sino como un registro. Los nuevos oficiales de tránsito asintieron al verlo pasar por la puerta. Un joven hispano con uniforme nuevo, parte de la primera cohorte contratada bajo el departamento reconstruido, dio un paso al frente y lo detuvo un momento. No dijo mucho. 2 palabras. «Gracias, juez». Elroy lo miró. Asintió una vez. Caminó por el corredor prioritario y no fue detenido. Si te gustó este video, asegúrate de darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte la próxima historia. Comparte este video con alguien que sabría apreciarlo y sigamos construyendo esta comunidad juntos. Y antes de irte, deja un comentario abajo. Me encantaría saber qué fue lo que más te impactó. Hasta la próxima, mantente a salvo, mantén la curiosidad y te veo en la siguiente.